Vamos a orar para que nuestra mente esté enfocada, nuestro corazón esté dispuesto, que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que la palabra del día de hoy penetre en nuestro corazón y sobre todo que en esta semana Dios provea la oportunidad para ponerlo por obra, para obedecerle, para que nuestra fe crezca, para que nosotros crezcamos y encontremos gozo en la salvación. El camino de Jesús, el camino de Cristo, no es un camino de sufrimiento, es un camino de gozo, donde conocemos a quién estamos sirviendo, por qué lo hacemos y que nuestra recompensa está en los cielos, nuestra esperanza está en una eternidad a su lado. En este mundo tendremos aflicciones, pero sabemos que Él ha vencido al mundo, que Él ha vencido la muerte y el pecado y la tentación y que un día estaremos con Él por la eternidad. Así que vamos a orar y ahorita leemos Marcos 11, capítulo 11, versículo 20. Señor Jesucristo, en este día nos presentamos delante de ti, como iglesia nos humillamos, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú hables a nuestros corazones. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada vez que leemos estos versículos, Señor, somos confrontados por nuestras debilidades, somos confrontados por nuestro pecado, nuestra desobediencia, pero también vemos la salida a través de Cristo Jesús. Vemos como tú nos has amado y muestras tu misericordia y tu gracia cada día, Señor. Venimos a este lugar porque reconocemos que te necesitamos más cada día, Señor. Y te pido que el día de hoy, conforme estudiamos tu palabra, Señor, tú abras nuestro corazón, que tu palabra se quede en él. Y te pedimos que nos ayudes y nos transformes más como tú cada día. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me gustan acompañarme, hermanos, vamos a leer Marcos capítulo 11. Vamos a seguir del versículo 20 al 26. Si recordamos la vez pasada que estuvimos aquí, hablábamos acerca de cómo Jesús entró al templo y la escena muy conocida de que voltea las mesas, suelta las palomas, voltea las mesas de los que estaban cambiando monedas. Y preguntábamos la semana pasada qué cosas echaría fuera Jesús y vendría a nuestra vida, siendo nosotros su templo, qué son aquellas cosas que echaría fuera y aquellas cosas que permanecieran. Y aquí vamos a ver, terminamos leyendo el versículo 19 cuando dice que salió en la noche, Jesús salió de la ciudad. Y en el versículo 20 vamos a ver lo que sucede la mañana siguiente. Dice lo siguiente, Marcos 11, versículo 20 en adelante. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a ver versículo por versículo qué es lo que está sucediendo. Como les comento, en el versículo 19, Jesús, después de voltear las mesas, soltar las palomas y enseñarles que la casa del Señor es casa de oración para las naciones, sale de Jerusalén. Y como les comenté hace 2 semanas, cada día Jesús está en Jerusalén ministrando, pero en las noches sale. La única noche en la que permanece en Jerusalén es la noche en la que es arrestado. En el versículo 20, recordemos la predicación de la higuera que Jesús maldice. En la creación Jesús dice: multiplicaos y fructifiquéis, y aquí vemos que Jesús maldecía una higuera en el versículo 12 al 14. Y eso fue en el día en el que iba a Jerusalén a voltear las mesas. De noche ya no se veía la higuera, así que regresan a Betania, pero la mañana siguiente van pasando por ahí y a la luz del día pueden ver que la higuera se ha secado. Y si vemos el versículo 20, vemos que no solamente se está secando la higuera, sino que se ha secado hasta la raíz. La maldición que Jesús le da a esta higuera podemos ver que penetra hasta lo más profundo de esta planta. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué vemos que Pedro se alarma al ver la higuera? Y Pedro ya había visto muchos milagros de Jesús.
lo vio caminar sobre el agua, lo vio multiplicar los peces y los panes. Pedro lo ha visto sanar a muchísima gente, pero ve esta higuera y es sorprendido y le dice a Jesús, mira, la higuera que tú maldeciste hasta la raíz se ha secado. ¿Qué es lo que nos muestra esto, hermanos? Recordemos que cuando estudiábamos este pasaje veíamos que la higuera representaba al pueblo de Israel, específicamente a la iglesia judía, al sistema de sacrificios que Dios había implementado desde el Antiguo Testamento. Y este era el juicio de Dios sobre ese establecimiento religioso que estaba Dios diciendo son desechados. Y al momento de que se seca la higuera hasta la raíz, ya no sirve para dar fruto, ya no sirve ni para dar sombra, ya ni hojas tiene, pero ¿para qué sí sirve? Para el fuego. Recordemos cuando estudiábamos aquel pasaje, es exactamente lo que nos decía en Mateo y en otras partes de las Escrituras, que si no das fruto, te secas. Y que el único resultado de estar completamente seco es el fuego eterno. Y aquí estamos viendo que es lo mismo que le sucedió a esta higuera y estremece a Pedro porque están entendiendo el mensaje que los judíos, el sistema de religioso de los judíos ya está siendo abandonado. Y está Dios abriendo el camino para un nuevo pueblo que somos los gentiles. Era algo difícil para ellos creer que Dios abandonara a los judíos y se acercara a aquellos que no eran dignos a los ojos de los judíos, que somos cada uno de nosotros. Entonces, debemos recordar, hermanos, que cuando nosotros ya no estamos dando fruto, y cuando nosotros nos abandonamos a Dios y Dios nos abandona a nosotros, nos vamos a secar. Debemos saber que el pueblo se apartó de Dios y la única consecuencia, el único resultado que va a haber es de que espiritualmente morimos. Recordemos a la parábola de las semillas, que el sembrador lanza la semilla a todos lados. La semilla es el evangelio, pero no en todo lugar da fruto. ¿Cuántas personas hemos conocido que han entrado por las puertas de la iglesia, han permanecido algunas semanas, meses, hasta años? Pero ¿qué sucede con todo aquel que se aparta? No hay otro resultado más que secarse espiritualmente. No hay otra cosa que les pueda suceder. Entonces tomemos la advertencia que vemos aquí. Cada árbol que se seca no sirve más que para la leña. En el Antiguo Testamento, cuando se estableció el ministerio del sacerdocio para los levitas, en Números 17 aparece un gran milagro donde es establecido el sacerdocio. No sé si recuerdan que la vara de Aarón empezó a brotar almendros. Fue el primer milagro donde se estableció el ministerio de los sacerdotes. Con un milagro en el que una vara daba almendros, brotaba un fruto. Y ahora vemos un milagro completamente contrario a eso, donde simbolizaba el fin del sacerdocio levítico, con un árbol también muriendo. Cuando Dios estableció ese ministerio, lo hizo fructificando y dando fruto, ahora lo hace muriendo hasta la raíz. Entonces, debemos saber, hermanos, que nosotros, si nos alejamos y abandonamos a Dios, como veíamos en el libro de Jueces en nuestro estudio bíblico entre semana, Dios también abandona al hombre. Dios también lo desecha, lo hace a un lado y el único resultado será la muerte espiritual. Y sabemos que eso también conlleva a la segunda muerte, que es la muerte eterna, una separación eterna sin Dios, una condenación eterna en el lago de fuego. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a leer el versículo 22. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Cuántos tenemos fe en Dios? Diría que todos vamos a decir amén, todos creemos en Dios, todos tenemos fe en Él. Bueno, la verdad es que no es cierto, hermanos. En el libro de Santiago se nos enseña que incluso los demonios creen en Dios y tiemblan. Creer en Dios y tener fe es muy diferente. ¿Por qué? Porque si realmente tuviéramos fe en Dios, nuestra vida diaria fuera tan diferente.
Primero que nada, viviéramos en obediencia a Él, sacrificáramos la carne, muriéramos diario a esta carne, a los deseos pecaminosos, a las tentaciones. Recordemos que la Biblia nos enseña que el creyente debe morir a sí mismo. Debe menguar la carne, los deseos carnales, las tentaciones, lo que nos atrae. La codicia, el egoísmo, las mentiras, ganancias deshonestas, los malos pensamientos, la ira, el enojo. Debe morir todos los días, y Pablo lo hace simbólicamente, pone la ilustración de que Él está juntamente crucificado con Cristo, que nuestro cuerpo carnal debe morir para que lo espiritual pueda crecer. Tener fe en Dios, ¿cuántos tenemos fe verdaderamente en Dios? Es la pregunta verdadera. Pedro aquí en este pasaje está asombrado de que Jesús maldijo a una higuera y que se haya secado hasta la raíz. Le dice, mira Jesús, sí se murió. Y Jesús le responde diciendo, tengan fe en Dios. ¿Cuál es el resultado de tener fe en Dios? Vamos a ver el versículo 23 y 24. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús le responde y le dice, esto no es nada que se seque una higuera. Si tienes fe en Dios, y vemos lo que le dice, le dirás a este monte y se moverá. Hermanos, ¿cuánto hemos tenido una fe que traslase un monte a otro lado? Yo creo que este pasaje es muy conocido, más que nada por el corito. Muévete, dile, si tuvieras fe con un grano de mostaza, y dile a este monte que se moverá. Y están todas las hermanas moviendo el bote. Y piensa que es más un corito para animar nuestro estado de ánimo que una enseñanza bíblica. Y eso es lo triste, que casi todos reconocen el corito, pero no sabemos ni dónde se encuentra en la Biblia, ni en cuál es su contexto, ni qué es lo que significa, ni por qué Jesús lo dijo. Pero está muy bonito el corito, ahí donde aprovechamos para mover el cuerpo. Entonces, ¿cuál es aquí la importancia de lo que Jesús está diciendo? ¿Cómo puedo yo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo puedo decir yo voy a tener fe, voy a ir en público, voy a decirle a todos, voy a trasladar este monte a aquel lugar, porque en la Biblia dice que puedo hacerlo? ¿Por qué jamás hemos visto a alguien mover un monte de un lugar a otro? ¿Cómo puedo aplicar yo esta palabra de Dios en mi vida sin dudar que lo que está diciendo aquí sea algo verdadero? Si nunca lo hemos visto hecho ni hemos escuchado a través de la historia del cristianismo, ¿cómo podemos decir que lo que la Biblia dice es verdad? ¿Cómo puedo yo continuar creyendo en la palabra de Dios sin tener un conflicto en lo que dice y el cristianismo práctico en el que vivimos? Bueno, primeramente veamos que Jesús le enseñaba a sus discípulos y los preparaba para el llamamiento al que ellos iban a ser llamados, al llamamiento que Dios tenía para ellos después de que Jesús ya no estuviera. Jesús en sus 3 años de ministerio los estaba capacitando, los estaba enseñando. Jesús sabía que Él se iba a ir, pero que ellos iban a sentar las bases de la doctrina que hoy en día practica la iglesia. Jesús sabía que se iban a enfrentar a endemoniados, a enfermos, a lisiados, iban a enfrentar a reyes, a emperadores, iban a enfrentar a incrédulos, y que necesitaban estar listos para todo. Y Jesús les dice la fe, les está dando una enseñanza acerca de la fe verdadera, no una fe temporal, no una fe que dura únicamente durante el tiempo de la predicación, cuando alguien está tocando el piano bonito y que está pasando a gente al frente y que están llorando y que me estremece y digo, oh, sí tengo fe, sí lo creo. No, Jesús les está hablando de una fe que perdura, una fe verdadera, una fe que hace que el creyente persevere en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la escasez y en la abundancia, y cuando todo está bien y cuando todo está mal, que Cristo Jesús sigue siendo la prioridad de nuestras vidas. Jesús los estaba preparando y les está enseñando algo muy importante, que la fe verdaderamente puesta en Dios puede mover montañas. Pero ¿cuáles son aquellas montañas que pueden mover la fe? Jesús aquí está hablando acerca de los milagros, acerca de las cosas que para el hombre son imposibles. ¿Qué es imposible para un hombre? Mover una montaña de un lado a otro. Pero también que un paralítico ande.
que un ciego de nacimiento pueda ver, que un sordo pueda escuchar, que una persona que toda su vida ha crecido en un ambiente de egoísmo y de codicia y de amor propio y de vanidad sea regenerada, que una persona que está muerta en sus delitos y pecados pueda nacer de nuevo. Esto es un milagro, como una montaña moviéndose de un lugar a otro, que un muerto pueda vivir, que un muerto espiritualmente pueda ahora tener compasión y misericordia y empatía con alguien que jamás ha conocido, que alguien que tenía un corazón duro de piedra pueda sentir. Eso es un milagro. Eso es mover una montaña. Y vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 y 2. 1 Corintios 13, versículo 1 y 2. Pablo compara los milagros increíbles que nosotros consideramos difíciles de creer con mover montañas, y lo hace de esta manera. Si recordamos, 1 Corintios capítulo 13 es el capítulo acerca del amor. No el amor que nosotros conocemos, sino el amor de Dios, y dice en los primeros 2 versículos: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Cómo sabemos que los milagros, las montañas que está moviendo Jesús en este pasaje se refiere a milagros como los que describí ahorita? Porque Pablo también lo dice. Pablo está diciendo, podemos tener todos los dones y lenguas angelicales, hablar como los ángeles, tal vez algo extravagante o milagroso, y pudiéramos hacer muchas cosas, pudiera tener una fe que, como Jesús dice, que trasladase montañas, pero si no tengo amor, no soy nada, no tengo nada. Entonces Pablo también hace una semejanza entre milagros increíbles como mover montañas, como lo hace Jesús aquí, simbolizando que la fe es capaz de hacer lo que el hombre considera imposible. Por eso no hay duda en nuestro corazón poder creer las Escrituras que efectivamente puede la fe mover montañas, sí, porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hoy tenemos un corazón nuevo, porque hemos visto y escuchado de milagros que Dios ha hecho en sanidad, en restaurar relaciones perdidas en la familia. Hemos visto cómo Dios puede abrir las puertas de circunstancias en donde no veíamos salida. Podemos saber que hoy en día Dios provee un camino a la eternidad a través de su Hijo Jesucristo, y todo a través de la fe. ¿Por qué es importante la fe? Aquí de la fe que está hablando Pablo, dice en el capítulo 13 de Corintios que veíamos ahorita, puede ser fe aquella que hace milagros. Y dice Pablo, no, la fe verdadera es ejercitada en el amor de Dios. Esa es la verdadera fe, eso es lo que es agradable ante los ojos de Dios. No los milagros asombrosos, sino el amor es la característica principal de un creyente. ¿Y por qué es tan importante la fe? ¿Por qué Jesús dice tengan fe en Dios? Primeramente, hermanos, Romanos 5:1 es uno de los pasajes donde podemos ver la salvación. Si gustan acompañar, dice lo siguiente, Romanos capítulo 5, versículo 1, de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir que ya no somos culpables ante los ojos de Dios, y eso es únicamente por la fe. A través de la fe nosotros ya no somos culpables, ya no estamos bajo condenación. Tenemos paz para con Dios, la culpa de nuestro pecado se ha ido. Recordemos, Isaías 53 nos dice que en la cruz Él tomó todos nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras enfermedades, y es lo que más recordamos de Isaías 53. Pero Isaías 53 también dice que tomó nuestra vergüenza de nuestro pecado. Que aquellas cosas que usted ha hecho en la oscuridad, donde nadie lo vio, que si un día todos se enteraran, le diera tanta vergüenza a Jesús, también tomó la vergüenza de nuestro pecado.
Y aquí nos dice que Él en la cruz, por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios. Ya no tengo que esconderme de Él como lo hizo Adán y Eva. Hechos dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la culpa ni la vergüenza de nuestro pecado, porque por fe hemos creído en el sacrificio de Jesús, que Él vivió una vida perfecta, murió y resucitó, y ahora me acerco a Dios porque tengo paz con Él. Ahora somos amigos, tenemos una relación correcta. Por eso es importante la fe verdadera en Dios. Porque ya no me escondo de Él. Ya cuando hablan acerca de que la venida de Jesús, que Él regresará, que Él habla de la santidad, que lo que Él espera del creyente, ya no me voy hasta la última banca y me escondo. Ya puedo escuchar la palabra de Dios y gozarme y deleitarme en Él. ¿Por qué? Porque tengo paz para con Dios por la fe. Todo a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué es importante la fe? Vamos a ver lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Aquí lo tenemos, Miqueas 7, 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Se me hace muy bonito este pasaje porque Jesús les dice a los discípulos: si tienen fe pueden decirle a esta montaña, muévete de aquí al mar. Y aquí dice Romanos 5, nos habla de que por medio de la fe somos justificados para con Dios, tenemos paz para con Él. Quiere decir que nuestro pecado es quitado. Y aquí nos dice que ¿dónde termina nuestro pecado? En lo profundo de la mar, donde Jesús les está diciendo a los discípulos que vamos a echar esas montañas a lo profundo del mar. Sabemos hoy en día que la ciencia sabe más del espacio que del mar, porque es tan profundo, tan extenso, tan grande, que no lo hemos recorrido. No quiere decir que usted se baña al mar y si se baña en el mar que va a bañarse con los pecados de todo el mundo, no. Quiere decir que es un lugar donde Dios jamás se vuelve a acordar de ellos. Y si Dios no se acuerda de ellos, ¿por qué somos atormentados por las cosas del pasado? Porque tenemos un enemigo, un adversario que se llama Satanás. Porque nuestra mente es bien traicionera. Porque constantemente estamos en esa lucha de perseverar y creer y tener fe en Jesús. Si Él me perdonó, es lo que más importa. Si Él me ha extendido su gracia y misericordia, es lo que más necesito. No lo que piensan los familiares o los amigos que dudan de una conversión verdadera. No los dardos encendidos que lanza Satanás a mi mente recordándome de lo que hice en el pasado. Yo persevero y creo y digo: no, yo tengo paz para con Dios por lo que Jesús ha hecho, porque mis pecados están en lo profundo de la mar. Entonces, ¿por qué es importante la fe? La fe, hermanos, purifica nuestro corazón. Sabemos que la Biblia nos habla de que del corazón provienen todos los malos pensamientos, los homicidios, los asesinatos, las violaciones. El corazón es perverso, que el corazón es engañoso, que el corazón un día quiere esto, el otro día quiere aquello, y si ve un comercial también va a desear otra cosa. Es inestable, no podemos confiar en nuestro corazón, no podemos guiarnos en él. Pero nos dice la Biblia que por medio de la fe Dios purifica nuestro corazón. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 9. Hechos 15, 9 dice lo siguiente: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado: Señor, ¿por qué no puedo pensar diferente? ¿Por qué sigo atorado en estos malos pensamientos, en estos recuerdos del pasado? Romanos nos habla de que pongamos nuestros pensamientos cautivos en las manos de Dios. Y aquí estamos viendo en Hechos que es por la fe que nuestro corazón es purificado. Y la pregunta más importante podría ser: entonces, ¿cómo le hago para tener más fe? Yo quiero tener un corazón purificado, yo quiero tener pensamientos que glorifiquen a Dios, yo quiero tener mi mirada constantemente, quiero perseverar en sus caminos. ¿Cómo le hago? Recordemos que la Biblia nos dice que la fe viene por el oír
la palabra de Dios. ¿Cuántas horas pasamos escuchando tontería y media, viendo novelas, viendo películas, viendo esto, viendo aquello, comparado al tiempo que pasamos escuchando la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola? Hermanos, si conociéramos más de su palabra, dice Pablo que la fe viene al oír la palabra de Dios. Y decimos, Dios no me quiere porque no me da la fuerza de voluntad que tienen otros. Dios no me quiere porque no me ha hecho libre de las ataduras como lo hizo con tal persona. Aquellos eran drogadictos y de un día para otro ya no lo fueron, eran esto y aquello y de un día para otro ya no lo son. ¿Por qué conmigo no puede hacer lo mismo? Porque yo hubo momentos en mi vida donde pensé así. ¿Por qué con ellos sí los cambia de un día para otro, pero por qué conmigo no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a mi Dios no me ama? ¿Por qué conmigo no tiene misericordia? Y yo era el que estaba pensando mal, hermanos. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no pasamos ni 20 minutos fuera de la iglesia escuchando una predicación, escuchando un devocional, leyendo nosotros la palabra. Decimos, cámbiame. Y le pedimos 15 segundos, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y decimos, no, ya no me cambió, no sirve el evangelio, esto no es para mí. Me decepcioné, perdí la fe, ya me voy. ¿Por qué queremos que Dios actúe como si fuera un microondas o como si fuera algo instantáneo, como si fuera de un momento a otro? No les estoy diciendo que la salvación o tener fe depende de nuestro esfuerzo, para nada. Pero el oír la palabra de Dios, el tenerla, empaparnos de ella, Josué capítulo 1, meditar en ella de noche y de día, sí produce un cambio en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a estar intoxicándonos, contaminándonos toda la semana de basura y por una hora que estamos aquí el domingo de toda la semana pedir que Dios, ya por esa hora que pasé en la iglesia, tiene que cambiarme? No, hermanos. No lo voy a decir que tenemos que poner de nuestra parte, porque no es por esfuerzo humano. Pero si usted está agradecido con Dios, en respuesta y en agradecimiento a Dios, voy a esforzarme por conocerlo. En agradecimiento por lo que Él hace por mí, porque cada día me da salud, porque no me enfermé ahora, porque no nos accidentamos, porque gracias a Dios todo está bien. Yo en respuesta y en agradecimiento a Él voy a buscarlo. No porque me quiera ganar el cielo, sino porque estoy agradecido con Él. ¿Cuántas cosas no podrían salir mal cada día, hermanos? Cuando estamos en problemas, es más, miren, yo siempre veo esto en mi vida, cuando tengo un resfriado y no puedo ni respirar porque tengo la nariz tapada y que cada vez que respira, usted se siente mal y le duele el pecho, cada respirar lo valora. Pero ahorita que nadie tiene un resfriado, ni pensamos en respirar. Lo hacemos automáticamente todo el día y toda la noche y ni batallamos. Pero cuando tengo un resfriado que estoy por dormir y que hace un calorón, si me tapo, me da calor, si me destapo, no puedo respirar por el aire fresco del aire acondicionado y estoy diciendo, ay, cómo batallo, no puedo descansar, no puedo dormir. Pero ahorita, porque no tengo el resfriado, ni pienso en respirar. Y así es nuestra vida. Cuando todo está bien, no pensamos en, ay, tengo el carro descompuesto, ¿cómo lo voy a hacer para pagar esto o aquello? En la enfermedad del familiar, o el problema en el que estamos. No, cuando todo está bien, no nos acordamos de Dios. Ese es un gran error que siempre el hombre ha cometido. ¿Por qué es importante la fe? Él purifica nuestro corazón, pero es necesario oír la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe crezca. Recordemos que la vida del creyente no es solamente una vez me arrepentí y ya de ahí para adelante fui un hombre nuevo y jamás necesité a Dios otra vez. Ya de ahí en adelante yo le eché muchas normas. El arrepentimiento del creyente es continuo, todos los días pedimos ser mejor, todos los días lo necesitamos más, todos los días al leer su palabra nos damos cuenta todo lo que nos necesitamos todavía. Y le pedimos más fuerza de voluntad y más ganas de orar y más ganas de congregarnos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo necesitamos más. Y esa es la razón por la que nos reunimos y la razón por la que estudiamos y la razón por la que abrimos la Biblia, porque no podemos solos. No podemos solos.
en este mismo pasaje donde habla acerca de la fe, habla acerca de que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. ¿Será cierto esto, hermanos? ¿Cuántas veces usted ha orado y pedido cosas que Dios no le ha contestado, o usted pidió una cosa y Dios hizo completamente lo contrario y dijo, hey Dios, ¿por qué no hiciste lo que te dije si lo pedí en el nombre de Jesús, como dice tu palabra? Nuevamente, ¿puedo reconciliar yo lo que dice la Biblia a la vida práctica del creyente? ¿Se equivocó la Biblia porque no me ha dado Dios todo lo que yo he pedido en su nombre? ¿Y cuántas personas pedí que sanaran y no sanaron? Y algunos incluso durante la pandemia fallecieron. ¿Quién se equivocó, Dios o yo? ¿Cuál es el problema? Primeramente, hermanos, debemos reconocer que lo que dice aquí la palabra de Dios no es un error. No se ha equivocado Dios. El problema no se encuentra en la palabra, se encuentra en nosotros. Primeramente, ¿por qué Dios no hace todo conforme a nuestra voluntad cuando lo pedimos en su nombre? Vamos a leer ahorita en Santiago. Primero, porque nosotros pedimos puras cosas carnales. Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 2 al 4. Capítulo 4, versículo 2 al 4 dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, ¿por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Dice Santiago, ellos también tenían este dilema en la primera iglesia. Y yo creo que mucha gente se acercaba y decía, oye Santiago, ustedes escribieron en los evangelios que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, y yo el otro día le pedí un Mercedes-Benz, un caballo, un Ferrari, nunca llegó. Y dice Santiago, error, gente carnal, egoísta, codiciosa, envidiosa. Obviamente Dios no nos va a dar de acuerdo a nuestro deseo carnal. Dios va a hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él considera y sabe que es bueno para nosotros. El problema no es que Dios no haya escuchado nuestra oración y que no quiera hacerlo. El problema es de que nosotros no conocemos a Dios, no sabemos pedir bien y pedimos puras cosas carnales. Yo me acuerdo que a los 6 años yo estaba bien decepcionado con el evangelio porque le pedí a Dios una bici y no me la dio. Y yo decía, pues lloré mucho y oré como los que oran en la iglesia y no me dio la bici. Dios no me escuchó, Dios no escucha mis oraciones. Eso cae dentro de lo que dice aquí, que somos hombres carnales, y si estamos pidiendo en una manera codiciosa, envidiosa, no estamos entendiendo el evangelio. Debemos alinearnos nosotros primero a la voluntad de Dios expresada en su palabra. No puedo decir yo, es que Dios me dijo que pidiera un Mercedes-Benz cuando aquí me está diciendo no. Debemos pedir, no por las cosas materiales de este mundo, por tener más y codiciar más. No, debo pedir de acuerdo a su voluntad. Estoy pidiendo completamente mal, porque estoy pidiendo conforme a mis deseos carnales. Quiere decir que mi amistad, mi lealtad está con el mundo. Y dice Santiago, si estás pidiendo puras cosas materiales y no estás conforme ni contento con lo que tienes, quiere decir que tu amistad y tu lealtad está aquí y te constituyes enemigo de Dios. Y esto es difícil de escuchar porque todos hemos visto un carro bonito. Todos hemos visto fotos de personas que se van en vacaciones y decimos, qué bonito estar ahí. Todos hemos visto un celular y hemos dicho, qué padre tener algo así. La verdad es de humanos hacerlo, es de nuestra carnalidad. El problema es cuando eso se convierte en nuestra prioridad. Que voy a dejar todo por alcanzar eso, por tener eso. Ese es el gran problema cuando nuestra amistad está con el mundo y las cosas vanidosas de este mundo, y con cada moda que va saliendo, y con cada carro, y con cada teléfono, y con cada moda que viene. Ese es el gran problema. Cuando estamos más en amistad con el mundo que con las cosas de Dios.
El problema es de que pensar que Dios va a estar de acuerdo en darme más cosas materiales en vez de que Dios me bendiga espiritualmente en mis relaciones con mis amigos, con mi familia, encontrar perdón y compasión y misericordia y gracia. Primeramente, la prioridad, lo más importante, quiere decir que yo no conozco a Dios. Un salmo que muchas veces he escuchado, el siguiente, si lo puedes poner, Adán, por favor. Salmo capítulo 20, versículo 4. Todo te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus deseos o consejos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en los cumpleaños? Dios te dé conforme a los deseos de tu corazón. Y se escucha muy bonito. Y ojalá así fuera, pero el problema es de que nuestros deseos de nuestro corazón están bien pervertidos. Están bien mal, bien chuecos. El problema no es las escrituras. Esto sí se cumple cuando nuestro deseo más grande es agradar y glorificar a Dios. Cuando nuestro deseo más profundo es que el nombre de Dios sea glorificado, y si Dios me quiere tener aquí, que sea la voluntad de Dios, y si me quiere tener allá, que sea su voluntad, y si quiere que viva en un cuartito por un tiempo de mi vida, que así sea, que el nombre de Dios sea glorificado, algún propósito ha de tener para mí en ese lugar. Y si más adelante te bendice con una casa grande, gloria a Dios. Y si ahorita traes una bicicleta, gloria a Dios. Que nuestro deseo, que nuestro corazón se alinee a la voluntad de Dios, no que Dios venga y se haga, se moldee a mis pensamientos y deseos corruptos. Ese versículo no nos dice que Él se va a cambiar toda su naturaleza solo para agradarme a mí. No, yo debo conformarme a Él. Pero todos somos el centro, del protagonista de nuestra historia, y todos queremos que Dios se haga conforme a yo quiero. Pero aquí claramente yo debo moldearme para que mis deseos sean conforme a lo que la palabra de Dios me enseña. Y después, cada vez que me hinque, cada vez que ore, cada vez que saludo a un hermano, va a ser deseando hacer la voluntad de Dios. Padre, te quiero agradar. Quiero predicar tu palabra. Quiero hablar conforme a tu voluntad. Quiero encontrar favor delante de los ojos de los hombres como lo hacía Daniel, porque veo que eso es expresado en tu palabra, pero también te quiero obedecer como Daniel lo hacía. Ayúdame. Quiero morir a la carne. Ayúdame. Quiero desear las cosas que son de acuerdo a tu palabra. No sé cuáles son. Ayúdame. Y nuevamente encontramos su voluntad en la palabra de Dios. Entonces, nuestro corazón es pecaminoso. El siguiente versículo, Adán, por favor, Romanos 8:28, todos lo conocemos. Gran enseñanza, que Él hará todo lo que, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman a Dios. ¿Cuáles son las condiciones de aquellos que aman a Dios? Primeramente, que obedecen sus mandamientos, nos dicen los evangelios. Aquellos que aman a Dios no aborrecen a su hermano. Aquellos que aman a Dios viven en la verdad y en la luz. Aquellos que aman a Dios tienen fruto digno de arrepentimiento. Yo no puedo decir, no, es que me corrieron, pero esto es, Dios lo va a usar para bien, porque todo lo que, cuando yo no me presenté toda la semana y andaba robando herramientas, eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es yo siendo un ratero irresponsable. No puedo decir yo que eso fue la voluntad de Dios, porque eso fue algo que yo me causé. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en pecado. Pero cuando estamos amando a Dios, todas las cosas que le suceden al creyente son para bien. Entonces, nuevamente con Marcos capítulo 11, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Claro que sí, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, cuando vivo en sometimiento a su palabra, cuando mi deseo y mi anhelo más grande es honrarle y servirle y que su nombre sea glorificado. Y cada vez que me arrodillo y oro, no oro para que Dios me dé más y tenga más y que nunca me enferme y que mis hijos estén bien y que no les pasen. No, que se haga tu voluntad y enséñame lo que me quieras enseñar y moldéame de acuerdo a tu imagen. Y si tengo que sufrir y batallar algún tiempo, ayúdame a soportarlo. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer más como tú. Y si en este mundo lo pierdo todo, pero gano la salvación, gloria a Dios.
Yo sé que regresarás, yo sé que esto es temporal. Ayúdame a amarte y aguantar hasta el fin, a perseverar. Entonces debemos saber, hermanos, que Dios es soberano y debemos orar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña que Dios quiere. Y pedir en su nombre sabiendo que Él hace las cosas imposibles. Él hace las cosas imposibles. Debemos entregarle todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros planes de vida de aquí a 10, 20, 30 años, Señor. Yo no sé, la vida es muy volátil, aquí todo es inestable, todo cambia de un día para otro, pero tú siempre permaneces. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Pongo toda mi confianza en ti. Por favor, ayúdame a confiar en ti, no desviarme. Y si me alcanzo a desviar por cualquier motivo, corrígeme, enséñame la verdad. Vamos a continuar con el pasaje de Marcos capítulo 11. Vamos a ver que para que Dios responda a nuestra oración, para que Dios haga conforme a su voluntad en nuestra vida y que todo lo que pidamos en su nombre sea hecho, hay una gran condición, y es una condición grandísima, hermanos. ¿Cuántos quisiéramos que, ya estoy alineado a la voluntad de Dios, ya estoy haciendo lo que siento que cuando oro ya estoy orando más bíblico, ya me estoy sacrificando más, yo estoy muriendo a la carne, ya cuando me arrodillo ya no pido cosas egoístas, pido que Dios haga su voluntad en mi vida? Pero aquí vemos que hay todavía una gran condición para que todo lo que pidamos en su nombre sea hecho. Digo que es gran condición porque es algo imposible para el hombre. ¿Qué dice el versículo 25 y 26? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muchas veces he escuchado el versículo 23 y 24 siendo predicado, especialmente ahorita que está bien de moda la prosperidad y todo lo que pidas en su nombre y este y el otro, pero el siguiente versículo claramente nos expresa una gran condición: que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Queremos toda la bendición, pero no queremos el compromiso, ni queremos cambiar. No quiero hacer ni un solo cambio en mi vida. Quiero que Dios me acepte tal y como soy y que me ame así con todos mis defectos. Murió su vida en la cruz del Calvario, pero es necesario que el Espíritu de Dios regenere nuestra vida, que cambiemos nuestro estilo de vivir, y parte de eso es perdonar. Queremos que Él haga todo lo que le pedimos, pero no, a Él no lo perdono. No, Dios, es que tú no sabes lo que me hizo, no sabes cómo me siento. Tengo la razón de estar enojado con tal persona. Todos saben que yo tengo la razón, todos saben que esa persona me ofendió y tengo todo el derecho de no perdonarle. Así que ni modo, que cambien ellos, yo no. Vemos que para que Dios conteste nuestra oración es necesario perdonar. Qué bonito que Jesús da esta gran promesa de que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Decimos, wow, Dios, qué hermosa palabra, pero también nos dice, pero tienes que perdonar también. No podemos nosotros recibir algo sin soltar. Y lo bonito de la palabra de Dios es de que siempre lo que estamos soltando son cosas malas para recibir cosas buenas. Soltamos toda la enemistad, la codicia, la envidia, la perversión, soltamos todo, las adicciones, vicios, para recibir puras promesas y bendiciones. ¿Cómo voy a estar pidiendo que se haga la voluntad de Dios y mover montañas y hacer milagros y mi corazón que esté lleno de falta de perdón? ¿Por qué es importante perdonar, hermanos? El discipulado de Nueva Vida en Cristo, yo sé que aquí en la iglesia lo tomaron en el segundo libro, la lección 7 y 8 son de mis lecciones favoritas. La primera se llama Perdonad para ser libres, y la primera es acerca del perdón, y la segunda es perdonar para ser libres.
Me gusta mucho porque la primera pregunta que hace la enseñanza es esta: ¿tengo derecho de no perdonar a los que me hirieron? Y así vive mucha gente creyendo que yo tengo motivos para no perdonar a tal persona. Y sí, tal vez sí lo tenga. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y leemos su palabra, reconocemos que no podemos permanecer así para siempre. Ese es un pensamiento totalmente carnal. ¿Por qué? Porque la carne nos dice ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me la hicieron, ellos me la pagan. Eso es lo que la carne dice. Pero cuando viene Cristo, establece un camino aún más grande, un estándar más alto, y es imposible alcanzarlo en nuestras fuerzas. Por eso tenemos el Espíritu Santo que nos cambia, que nos transforma, porque humanamente no podemos. Por eso cuando Jesús dice que las montañas se moverán, sí, las montañas de la falta del perdón, porque humanamente no podemos, pero Dios, obrando en nuestro corazón, lleva a cabo esas cosas que antes no podíamos. Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios que debemos nosotros perdonar para encontrar perdón en Él, pero no es la única parte. Pablo nos los deja aún más claro en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice el capítulo 2, versículo 10 y 11. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso. Es el capítulo 3. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice Pablo que la falta de perdón en la iglesia, aquí es Corintios, le está hablando a la iglesia en Corintios, dice, hey, hay muchos creyentes que no han perdonado. Y la falta de perdón provoca que haya en nosotros una oportunidad para que Satanás nos divida, nos aleje los unos de los otros. La falta de perdón es utilizado por Satanás para que haya enemistad en la iglesia. La falta de perdón, el creer que lo que me hicieron, la ofensa que me han hecho es tan grande que yo tengo todo el derecho para no perdonar, y eso se llama rencor. No, yo no siento nada contra ellos, pero no me pongan en el mismo lugar porque no los aguanto ni los quiero ver. No, yo no siento nada contra ellos, pero no te juntes con él. Quiere decir que todavía hay algo ahí, hermanos, rencor. Entonces esto es algo que utiliza Satanás para separarnos, y el rencor por mucho tiempo provoca la amargura. Que nosotros estemos, imagínense si estemos llenos de amargura por falta de perdón. ¿Por qué no han venido a pedirme disculpas si ellos me ofendieron? Y andan tan felices, andan por todas partes, y todavía estoy esperando que vengan a pedirme perdón y no lo han hecho. Primeramente, lo único que se hace daño es uno mismo. La otra persona tal vez ni cuenta se dio que lo ofendió, o tal vez sí, pero ellos andan muy a gustos por allá, y el que sufre siempre es uno. Cuando estamos llenos de amargura, ¿cómo puedo estar yo arrodillado pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes hacer una oración agradable ante Dios cuando estoy enemistado con mis hermanos y a la vez quiero estar orando a Dios? ¿Cómo voy a hacer eso? Nuevamente, no podemos en nuestras fuerzas, pero por eso está el Espíritu Santo. Por eso está su palabra. Desde no perdonar, hermanos, ¿quién es el que sufre? Nosotros. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4. Hay varios pasajes aquí que quiero leer. Creo que ya no están aquí. Si me gusta acompañar en su Biblia. Primeramente, en el capítulo 4 vamos a leer el versículo 26 y 27. El mismo autor, esto es Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, dice lo siguiente, el versículo 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, y ahorita vamos a leer el 31 y el 32. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Nuevamente, cuando nosotros tenemos una ofensa, una enemistad con alguien, Satanás aprovecha para distanciarnos. ¿Por qué? Porque uno empieza a maquinar ideas. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron aquello? Ya con razón no me invitaron al cumpleaños, y con razón no vinieron por mí, y según que no tenían pila, pero no me querían contestar. Y ya uno solo
cae en una red tan profunda donde uno se lastima con cada cosa que hacen y no hacen. Si me llamaron, me ofendió, y si no me llamaron también. ¿Por qué? Porque ya uno tiene algo en su corazón. Versículo 31 al 32 dice lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os también perdonó a vosotros en Cristo. ¿Acaso no es lo mismo que dice Jesús en Marcos 11? ¿Cómo podemos nosotros pedirle perdón a Dios, pero no perdonar a los que nos ofenden? Jesús hace una parábola acerca de esto con el señor que le debía al rey y le es perdonado una gran suma, pero a él le debían un poquito, y va y arresta a esa persona y quiere vender a sus hijos y a su esposa para que le paguen. ¿Cómo es posible que nosotros pidamos perdón, misericordia a Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar porque siento que la ofensa que me hicieron es tan grande? A mí no me pueden tratar así. Yo soy Alex, ¿quién se cree? No, hermanos. ¿Quién somos nosotros ante los ojos de Dios para que Él haya tenido misericordia de nosotros y nos haya dado tantas bendiciones como para no perdonar a alguien más? Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12. Otra vez el mismo autor, aquí está Pablo hablándole a otra iglesia ahora en Roma, capítulo 12, versículo 18 al 21. Romanos 12, 18 al 21 dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, esto es imposible hacer sin la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos, no puedo yo perdonar ni tratar bien a aquel que es mi enemigo, que me ha ofendido, con el que no he perdonado, si no es Dios obrando en nosotros. Y aquí en la Biblia nos habla acerca de poner ascuas de fuego, brasas ardientes sobre su cabeza, cuando tratamos bien a aquellos que nos han ofendido. Y la clave aquí se encuentra en vencer con el bien el mal. ¿Por qué? Porque si pagamos el mal con mal, hermanos, eso lo hace el mundo, eso lo hacen todos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y la iglesia? Cualquier persona puede tratar mal a alguien que me ha hecho lo malo y alegrarme cuando le va mal. Pero tratarlos bien cuando me han ofendido, cuando me han hecho algo malo. Eso es la diferencia que provoca el evangelio en la vida del creyente. Es muy fácil tratar mal a los demás, buscar venganza. Y dice aquí la palabra de Dios: Él es mi vengador, Él se va a encargar. En Proverbios nos dice que no nos alegremos cuando le vaya mal a nuestro enemigo, porque eso causará que Dios quite su afrenta de él. Tal vez Dios tiene planes y propósitos con esa persona y los está llevando por un proceso y es su voluntad quebrantarlos, pero al yo alegrarme de lo que le está sucediendo a ellos, Dios levantará su afrenta de esa persona. No debe caber en nuestro corazón alegría cuando le va mal a cualquier persona, y no debemos tratar a las personas de acuerdo a cómo nos tratan. Es la regla de oro, es lo que nos dice en el Sermón del Monte, el libro de Mateo. ¿Dónde está la diferencia entonces del creyente y del que no lo conoce? Pensamos con el bien, el mal, y en nuestras fuerzas no podemos. Confiemos en Él. Por último, vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 18.
Vamos a ver el versículo 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. Es que me volvió a hacer lo mismo, es que ya lo perdoné muchas veces, es que ya no aguanto, ya son demasiadas oportunidades. Vamos a ver lo que dice Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas oportunidades le voy a dar? No, ya es demasiado, ya no lo puedo perdonar más. Esta es una parábola muy bonita en el capítulo 18, es donde les comentaba acerca de cómo, o la que continúa es la de los 2 deudores. Aquí es una ofensa personal. Hay ofensas que se hacen a la iglesia y Jesús habla acerca de eso en este pasaje, de cómo perdonar al hermano. Pero hay ofensas personales, cosas que yo percibí o sentí que nadie más sintió, pero que fueron contra mí. Y pregunta Pedro: ¿y esas ofensas que son personales, que a mí me hicieron, cuántas veces debo perdonar a esa persona? ¿Hasta dónde dice Dios? No, pues sí, ya Alex, mira, ya te hicieron una más que te hagan, Alex, y te doy permiso de no perdonarlos. Pregunta Pedro: ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Jesús responde: 70 veces 7, respondiendo todas las veces necesarias. Nuevamente, para nosotros eso es difícil y en la carne no lo podemos hacer. Pero cuando estamos nosotros buscando su voluntad, estamos anhelando las cosas que Él anhela, queremos agradarle en respuesta de lo que Él ha hecho por nosotros, el Espíritu Santo va cambiando nuestras vidas. No podemos vivir en amargura, hermanos. No podemos vivir con esa carga una y otra vez, día tras día, domingo tras domingo. Nosotros vamos a morir espiritualmente. ¿Cómo podremos encontrar perdón a los ojos de Dios si no podemos perdonar las cosas mínimas que nos han hecho? Primeramente, hermanos, nosotros también ofendemos a los demás. ¿Cuántas cosas nos han perdonado a nosotros? ¿A cuántos no hemos ofendido? Y aún peor, y aún sabiéndolo intencionalmente, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas que no debemos solo por hacer desairar a alguien o por hacernos enojar o porque se lo merecen? Ahora, la ley de Dios, ¿cuántas veces hemos fallado a Dios sabiendo su voluntad, sabiendo que es malo, sabiendo que no debemos hacerlo, y ahí vamos otra vez pidiendo perdón? Su esposa, su esposo o sus hijos. ¿Cuántas veces usted les ha dicho: no hagas esto, no hagas aquello, y lo vuelven a hacer, y ahí vienen a pedirle perdón y usted dice: no, unos cintarazos, tienes que aprender? Imagínese Dios, nuestro Padre Celestial, que nosotros conocemos su palabra y ahí vamos haciendo lo malo. Oh Dios, pero al rato me voy a arrepentir, espérate. Y cuando venimos todos quebrantados, adoloridos, sufridos, pidiendo perdón, ¿cómo nos mirará el Padre? Ahí viene Alex otra vez, otro domingo antes de predicar, pidiendo perdón para que todo le vaya bien y que no falle en un instrumento, y que ahí viene otra vez Alex a pedirme perdón. Cada domingo es lo mismo. Toda la semana anda mal y el domingo ahí viene a pedirme perdón antes de predicar. Hermanos, si Dios nos perdona y una y otra vez cosas peores, cada semana, cada día, nosotros no podemos perdonar lo que los hombres nos hacen, sabiendo que nosotros somos malos, que los hombres somos débiles, que los hombres fracasamos, que los hombres pecamos. Sabiendo las debilidades que tiene cada uno de nosotros, nos atrevemos a sentirnos dignos de no extender el perdón, cuando el único digno y santo es Dios, y a Él lo ofendemos a diario y nos sigue perdonando. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? ¿Se cree más importante que Dios? ¿Se cree que le han hecho a usted una ofensa más grande que la que nosotros hemos cometido en contra de nuestro Padre Celestial? ¿Quién somos nosotros? Esa es la enseñanza, hermanos, para el día de hoy. Espero que podamos meditar en ella, podamos ver nuestros errores y ver la gloriosa santidad y misericordia y gracia y amor de Dios, y que Él transforme nuestro corazón, que nuestros anhelos y deseos sean de acuerdo a su voluntad. Y nuevamente, humanamente es imposible, es una montaña que no se puede mover, pero estamos en Cristo Jesús,
y Él nos renueva, nos fortalece, nos regenera, cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, y en Él sí podemos. Él hace lo imposible posible, hermanos. Cada uno de nosotros conoce nuestras vidas, cada uno de nosotros sabe dónde fallamos, y si creemos que no hemos ofendido o fallado a nadie, pídale al Espíritu Santo que le traiga a su mente, que le redarguya y le haga ver aquellas cosas en las que ha fallado. Pídale a Dios: Señor, esta semana muéstrame aquellas cosas que debo cambiar. Estoy seguro que habrá muchas cosas que debemos nosotros cambiar en nuestro estilo de vida. Desde aquí, desde el púlpito, empezando conmigo, hasta los niños que están en el cuarto ahí atrás, todos nosotros debemos mejorar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar agradeciéndole a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas y pidiendo que nos ayude a crecer, a madurar, a entender su palabra, a ponerla por obra y glorificarla en todo lo que hacemos. Señor Jesucristo, en esta tarde te agradecemos por el sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. En ti encontramos perdón, encontramos misericordia, encontramos gracia, Señor, y podemos llegar a este lugar y gozarnos y sentirnos alegres y estar en paz, Señor Jesús. Pero eso te costó a ti, Señor, te costó que te sacrificaran en una cruz, que te mataran, Señor, que pusieran los clavos en tus manos y en tus pies para que nosotros tengamos gozo y paz, Señor. Nos arrodillamos delante de ti, quebrantados en nuestro corazón por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Queremos ser más como tú, queremos agradarte, Padre. Queremos honrar tu nombre, queremos vivir en santidad, queremos testificar de ti, queremos ser fieles testigos de tu amor, del poder del Evangelio para cambiar a un hombre muerto. Te pido, Señor Jesús, por cada uno de los que estamos en este lugar, que hemos escuchado tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado por cada una de las cosas que hacemos y no hacemos, Señor. Tu Espíritu Santo constantemente nos redarguye y nos guía a tu verdad, pero nuestra carne, Señor, sigue causando que nosotros vivamos en rebeldía, en desobediencia a ti. Pedimos que podamos acercarnos más a ti a través de escuchar tu palabra, a través de leer la Biblia, a través de pasar tiempo en oración. Te pedimos que nuestro espíritu crezca, que podamos madurar, Señor. No queremos permanecer igual para siempre. Pedimos perdón como iglesia y nos presentamos delante de ti, Señor, buscando tu perdón. Y no queremos que esto sea día tras día, que conociendo tu voluntad continuemos en pecado. Pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo regenere nuestra vida, que nos muestre aquellas cosas que debemos cambiar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar más cerca de ti en todo lo que hagamos. Padre, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, aquellos que sentimos que no merecen nuestro perdón. Perdónanos a nosotros primeramente por creernos tan grandes y tan dignos, Señor. No somos nada delante de ti. Tú nos has perdonado aún con los peores errores, Señor. Aún con el corazón tan contaminado y sucio que tenemos, tú nos perdonaste. Te pedimos, Señor, que tú cambies nuestra manera de pensar, que podamos, Señor, encontrar el perdón en ti y extender el perdón a otros, Señor. Que no tengamos un corazón lleno de resentimiento, de rencor, de ira, de amargura. Que podamos, Señor, saber que nuestra oración es escuchada por ti. Al no tener nada en contra de nadie, Señor, limpia nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar y ayúdanos, Señor, a pedir perdón. También nosotros ofendemos a otros, Padre. También nosotros somos malos, ¿no? También nosotros hemos cometido cosas que no debemos, especialmente contra ti. Nos humillamos ante ti, Padre. Ayúdanos a ser mejor y a honrarte como iglesia. Ser una iglesia bíblica, una iglesia que sea conforme a tu voluntad y glorifica tu nombre, Señor. Trata con nuestro corazón y con nuestra vida cada día de esta semana, Señor. Y que no salgamos de este lugar igual, que haya compañerismo entre nosotros, que haya el amor de Cristo. Que tú, Señor, seas el que vivifique nuestro corazón y nuestra mente y nuestra iglesia. Te pido, Señor Jesús, también por nuestro pastor Gerardo. Te agradecemos que lo vemos bien, que está contento, Señor. Pedimos que lo bendigas, que abra su mente para que capte y entienda todo lo que se le enseñe, Señor. Que adquiera más herramientas de vida, Señor Jesús.
Te pedimos que lo protejas en su salud, en su estado emocional, Padre, que le des descanso, y pedimos por su familia y por la iglesia, Padre. Y te pedimos que cuando Él regrese, esté gozoso de ver el crecimiento en la iglesia y el amor que hay el uno para el otro, Señor. Pedimos todo esto en tu glorioso nombre, Cristo Jesús, y te agradecemos por este día, y pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Cristo Jesús. Amén.